¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? Pues iniciamos un nuevo año en este espacio de análisis, y este año seguiremos cada semana con los respectivos comentarios y compartiéndolos con los seguidores de este espacio ecoeconómico a lo largo del presente año. Les deseamos lo mejor en el presente, la salud, paz, tranquilidad y bienestar para las familias de nuestros amigos de Ecoeconómico. El día de hoy vamos a abordar el tema sobre las perspectivas económicas de México para el 2024. Ya tenemos, digamos, referencias empíricas, datos estadísticos duros, puntuales, para empezar a abordar en enero, en este inicio de año, cuáles son los referentes y cuáles son las perspectivas de los principales fundamentales de referencia económica en México. Empezaremos señalando que desde el 2020 la economía mexicana ha enfrentado vicisitudes, complejidades que han contribuido a contener la actividad productiva de México. Todos estos, en su mayor parte, fenómenos de carácter externo. Destaca la crisis económica provocada por COVID-19 en el 2020, la guerra de Ucrania y sus efectos a principios del 2022, el ciclo alcista de las tasas de interés de referencia para combatir la inflación desde finales de 2020, la quiebra de los bancos en Estados Unidos en el 2023 y las permanentes amenazas de una probable recesión económica en los Estados Unidos en el 2022 y en el 2023. Pese a todas estas complejidades de carácter económico, la estabilidad macroeconómica del país se ha mantenido. Es decir, no hay sobresaltos en los fundamentales económicos del país. La inflación sigue cediendo paulatinamente a lo largo de los últimos, sobre todo el año pasado. El peso es fuerte y estable, las finanzas públicas saludables y la economía en su conjunto viene observando crecimiento económico dinámico. Todos los augurios sobre una posible recesión en el país en el 2022 y 2023 fueron superados plenamente, y la perspectiva de 2024 apunta en el que el crecimiento económico va a ser robusto, pese a la turbulencia política de la elección presidencial y a las estimaciones pesimistas de algunos especialistas en economía, que consulta tanto el Banco de México como Citibanamex a través de encuestas a todo el sistema bancario nacional. Veamos algunos aspectos particulares de los referentes económicos del país. En materia de crecimiento económico, cabe señalar que después de la crisis de la pandemia en el 2020, donde la economía tuvo una caída de 8.6%, en el 2021 se recupera con un crecimiento de 5.7%, en el 2002 de 3.9%, y todo parece indicar, de acuerdo a la evidencia disponible que ha reportado el INEGI, es muy probable que estemos cerrando el 2023 con un crecimiento del 3.5%. En términos del valor del Producto Interno Bruto, en el cierre de este año, del año pasado mejor dicho, andaría el valor del producto sobre 25 billones de pesos. Digamos, muy superior a lo que teníamos en el 2019, antes de la pandemia,
con un valor del Producto Interno Bruto de 24 billones de pesos. Es decir, se ha superado todo el impacto que tuvo la pandemia en la economía mexicana. Y en términos de crecimiento, del 2021 al 2023, el crecimiento promedio anual de la economía mexicana es de 4%. Es decir, estamos observando que hay una franca recuperación muy dinámica en el crecimiento productivo de México. Las expectativas, bueno, los expertos en economía del sector privado, que encuesta el Banco de México, y Citibanamex, que también es una encuesta que aplica al sistema bancario nacional, coinciden en que en el 2024 la economía mexicana va a tener un crecimiento de 2.4%. Nosotros hemos revisado en Ecoeconómico esta expectativa y creemos que va a haber ajustes hacia la alza a lo largo del año, como lo que sucedió en el 2023, y tenemos un crecimiento ajustado de 3% para el 2024. Diríamos, en todo caso, es una expectativa muy posible en función del comportamiento que ha tenido la economía mexicana recientemente, sobre todo en el 2022 y 2023, y que de no haber eventualidades de carácter externo que trastoquen la economía mexicana, es posible llegar a este crecimiento del 3% en el 2024. La inflación, que es otra de las variables que hemos estado dando seguimiento en Ecoeconómico, pues es muy claro, lo podemos ver con toda puntualidad, que hay una reducción en el comportamiento de la tasa de inflación general. Estaría cerrando en el 2023 sobre una tasa de 4.5%. Ese es prácticamente el cierre que tendremos y que conoceremos hoy lunes, de acuerdo al informe del INEGI, que ya nos podemos adelantar que estaría cerrando en esta tasa de 4.5%, desde una tasa de inflación en el 2022 de 7.82%, una evidente reducción del nivel general de precios de bienes y servicios en el país. ¿Cuál es la expectativa? Los especialistas en economía del sector privado y Citibanamex, las dos encuestas, prevén que la inflación va a cerrar en el 2024 sobre 4%. Y creemos, revisando las estimaciones al respecto que traemos desde el mes de octubre, es muy posible que en efecto el nivel inflacionario, la tasa de inflación en México, se reporte o tome un nivel del 4%, y esa sería, digamos, una coincidencia con nosotros de que en efecto va a haber una reducción del 4%. Sin embargo, nosotros hemos observado que el reto en materia de inflación es alinear los precios de los servicios y las mercancías a la tasa general de inflación. ¿Por qué razón? Porque los servicios y los alimentos en el componente del indicador general de la inflación están por arriba del 5%, y por lo tanto uno de los grandes retos para ir aplanando el comportamiento de los precios generales del país pues es que bajen lo que serían buena parte de los precios de referencia de la inflación subyacente. Esa sería, en todo caso, la observación que estaríamos haciendo para lograr una meta de inflación de 4% en este año. En términos de la paridad cambiaria peso-dólar, pues habría que decir lo siguiente. La paridad cambiaria en el 2 de enero del 2023 era de 19 pesos con 49 centavos. El 29 de diciembre, que es la última jornada, el cierre de la jornada del año pasado, 29 de diciembre, cerró en 16.92 pesos por dólar. ¿Qué significa eso? Que el peso se apreció en 13.2% el año pasado. Y eso es lo que muchos analistas han llamado el superpeso,
y que no es otra cosa más que una apreciación, una fortaleza del peso mexicano que no es producto de la casualidad. Y a nuestros amigos seguidores de Ecoeconómico es importante, seguramente muchos de ellos recordarán que hay elementos, factores que explican la fortaleza del peso y que no es simplemente una circunstancia coyuntural. Y vale la pena subrayar. ¿Por qué el peso está en estas condiciones? De hecho, hoy lunes se reporta prácticamente a mediados del lunes en un nivel por abajo de los 17 pesos por dólar, es decir, confirmando que en efecto hay una conducta de fortaleza del peso frente al dólar. ¿A qué se debe? Bueno, primero al diferencial de tasas de interés entre México y los Estados Unidos, que es de 5.70 puntos porcentuales. 5.75 puntos porcentuales. Al orden de las finanzas públicas y la disciplina fiscal del gobierno federal. La recuperación rápida, dinámica del crecimiento económico de México en el 2023 y en el 2022 y en el 2023, con tasas de 3.9% y 3.5% respectivamente. Y sin duda, el aumento robusto de los ingresos externos por concepto de exportaciones, remesas, inversión extranjera directa y recursos por turismo internacional. Toda esta conjunción de elementos son lo que le han dado fortaleza al peso mexicano, sin olvidar que las reservas internacionales del Banco de México tiene registros históricos al cierre del año pasado por encima de los 200,000 millones de dólares. Todos los elementos expuestos son lo que le han dado fortaleza al peso frente al dólar. ¿Cómo estaría cerrando? Aquí hay una, no contradicción, hay una polémica en todo caso. Hay puntos de vista distintos en la estimación, en la proyección del tipo de cambio para el 2024, sobre todo al cierre del presente ejercicio fiscal. Los especialistas en economía del sector privado que encuesta el Banco de México estiman que cerrará sobre 18 pesos con 53 centavos. ¿Qué elementos están considerando? Bueno, que hay una presión sobre el peso derivado de la reducción de las tasas de interés de referencia y de la elección presidencial del 2024, es decir, en este año, el 2 de junio del presente año. Nosotros hemos revisado y de acuerdo a la tendencia que manifiesta y a los elementos que acabamos de exponer, estimamos que el cierre del tipo de cambio en este año sería de 17 pesos con 90 centavos. Sí, es una estimación diferente, pero hemos evaluado que es muy posible que se siga manteniendo la paridad cambiaria por abajo de los 18 pesos por cada dólar. En todo caso, estaríamos evaluando y haciendo las correcciones necesarias y explicando los motivos de dichas correcciones. La tasa de interés objetivo, es decir, la tasa de interés de referencia que determina el Banco de México, de hecho, estaríamos asistiendo en la última determinación que hizo el 14 de diciembre del 2023, cierra en 11.25% la tasa de referencia. Y diríamos, estamos asistiendo a la culminación, a la terminación de tasas del ciclo alcista de la tasa de referencia. Estaríamos ya concluyendo este referente. Por lo tanto, la expectativa, también hay discrepancias o puntos de vista distintos. Los especialistas, tanto del Banco de México que consulta a través de encuesta, como el Citibanamex, estima que la tasa de interés de referencia terminará el año en 9.25%, ambos en 9.25%. Nosotros hemos estimado que la reducción de la tasa de referencia del Banco de México va a ser más gradual,
¿Por qué? Porque hay discrepancias en el componente del índice nacional de precios al consumidor, como lo hemos comentado. Repito, las condiciones en términos de la perspectiva de este referente importante, creemos que hay elementos para, como aquí lo expusimos, de que en efecto la paridad, la tasa de interés, mejor dicho, se encuentre en este nivel de 10%, distinto a este 9.25% que dicen los especialistas. ¿Qué podemos concluir? Bueno, que pese a las complejidades que se ha tenido en la economía mundial, la macroeconomía, la economía mexicana, se sobrepuso, tiene condiciones estables y el crecimiento económico de México es dinámico, que incluso supera a las estimaciones de los expertos. El Producto Interno Bruto en el 2024 estaría creciendo 3% y la tasa de inflación que hemos estado previendo andará sobre la línea del 4%. Hay, como hemos comentado, todas las condiciones para que la economía mexicana en el presente año siga sosteniendo el gran momento económico que aquí hemos expuesto en distintos análisis. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.